Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a tener un estudio muy importante para los tiempos que vivimos, porque el Señor dijo que nos preparemos y nos ha advertido y ha avisado y siempre avisa y tenemos que saber cómo hacerlo. Hay una parte de preparación espiritual y hay una parte de preparación material que también tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de esa preparación material. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos ayude a comprender lo que dice la Escritura. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de estar predicando nuevamente tu palabra, de estar anunciando las cosas, Señor, que han de venir y cómo deben tus hijos, Señor, guardarse y prepararse para tu venida. Padre, te pido que abras el entendimiento de todos mis hermanos y todos aquellos que escuchen este video para gloria de tu nombre. Señor, que sea tu sabiduría, tu poder, enseñándonos lo que tú quieres que sepamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tomar varias partes de la palabra, pero para que este estudio no sea tan largo, voy a mencionar algunas porque son textos muy largos, pero que son muy conocidos de nosotros. Todo comenzó allá en el antiguo Egipto, en el tiempo de los hijos, aleluya, en el tiempo de José, que fue vendido por sus hermanos, los hijos de Jacob, que luego sería Israel, y cuando él fue vendido, conocemos la historia, estuvo esclavo, después pasó de un lugar a otro, hasta que finalmente podemos encontrar que en el capítulo 41 del libro de Génesis, él interpreta el sueño del faraón. ¿Qué había soñado Faraón? Que veía 7 vacas gordas que subían del río y luego subían 7 vacas flacas que se comían a las gordas y ni aún así lograban engordar. Ve la misma visión con espigas gordas primero que salen llenas, con otras espigas raquíticas, que las raquíticas se comen a las que estaban mejor y ni aún así se llenan. Allí nomás José entendió el sueño de Faraón, bendito el nombre de Jesús, y le explicó que iba a haber 7 años de abundancia y le seguirían 7 años de sequía, y como lo tuvo 2 veces al sueño, el Señor estaba avisando de que se prepararan. Dios avisa, le avisó a Egipto, al faraón, a través de un hijo de él, a través de José. ¿Y qué hizo y consideró faraón? Diciéndole a sus ministros, ¿dónde vamos a encontrar un hombre en el cual more el Espíritu de Dios? Aleluya, lo puso como segundo al mando. Encárgate de hacer todo cuanto has dicho y no omitas nada. Entonces, como había aconsejado a Faraón, en los tiempos de la abundancia había que ir guardando y guardando para los tiempos de escasez. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando pasaron los 7 años de la abundancia, alabado sea el nombre de Jesús. El mundo no tenía nada. Iban a Egipto a comprar, vendiendo todas sus posesiones por un puñado de trigo. Bendito el nombre de Jesús. Y todo esto lo administró José por sabiduría de Dios. Hoy estamos en tiempos, mis hermanos, tan peligrosos como aquellos. Tenemos aviso del Señor y esto no es de ahora, hace un par de años que el Señor nos habla y venimos anunciando, y no solo yo, sino muchos otros siervos del Señor y profetas en diversos lugares, México, Estados Unidos, podemos verlo algunos incluso por las redes sociales que están avisando que va a venir tiempo de carestía, tiempo de escasez, en el cual no va a haber qué comer. Voy a separar, hay 2 tiempos, bendito el nombre de Dios. Uno, el que ya empezó, porque el Señor abrió el tercer sello, el caballo negro empieza a cabalgar sobre la tierra,
Las primeras naciones son las que están afectadas allá por la guerra en Europa y las aledañas, porque el trigo de Ucrania, para que lo sepan más o menos, las pampas de la Argentina, que acá tenemos unas llanuras hermosas donde se cultiva mucho trigo, en Europa están en Ucrania y en parte en Rusia. Y las dos naciones en guerra, y los granos no salen. Y sin los granos de Ucrania y de Rusia, la comida que produce el resto del mundo no alcanza para alimentar a todos los habitantes de la tierra. ¿Qué nos está diciendo esto? Ya es un aviso, aviso, aviso. Y no solo de la palabra, un aviso de noticias, de que va a empezar a escasear, o cuando menos van a empezar a subir el precio de los alimentos. A ti sea la gloria, Padre. Entonces, ante esta perspectiva de aumento de los precios, los hijos de Dios tienen que guardar. ¿Por qué razón? Primero, mi hermano, porque muchos piensan, y de esto quiero que no entre en tu mente un pensamiento de decir, a mí no me va a faltar, Dios no me va a hacer faltar. Bendito el nombre de Jesús. Porque muchos hermanos piensan así, de algún lado Dios me va a proveer. Le podría haber provisto a Faraón, le podría haber provisto a José, pero ¿y qué le dijo? Les avisó, va a haber sequía, va a haber falta de alimentos. El Señor se lo dijo a Faraón. Faraón es Egipto, Egipto es el mundo. Ahora se lo está diciendo al mundo. Lo está sabiendo. Va a haber falta de alimentos. Los combustibles están subiendo. Ve la situación en Europa. Las cosas están graves. Las perspectivas son negras. Viene el invierno donde ellos tienen que consumir combustibles para calefaccionarse porque sus inviernos son muy crudos. Temperaturas de 10 grados bajo cero y en el norte hasta 20 grados bajo cero sin llegar a Rusia, que todavía es peor, todavía es más frío. Estamos hablando de los países de Europa, Alemania y no más. 8 grados bajo cero es una temperatura muy normal para ellos. No la pueden pasar sin calefacción. Y entonces, como los combustibles han subido al doble, al triple, también sube la electricidad y suben todos los productos y ya el sueldo no alcanza. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces van a tener que elegir entre calefaccionarse y comer. O morir de frío o morir de hambre. Santo Dios, qué perspectivas oscuras. Pero el Señor le ha dicho a sus hijos. Y ahí viene el engaño y la confusión. No será falto de ningún bien. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan en la tierra. Y todos creen, nosotros Dios nos va a proveer. Pero Dios está proveyendo. Ahora. Porque cuando lleguen los días en que empieza a faltar, ¿por qué va a decir la palabra que el kilo de trigo va a valer 10 sueldos diarios? El sueldo de 10, más o menos se va a multiplicar por 10 el kilo de pan, para que tengas una idea. Los alimentos van a empezar a valer 10 veces más. De un obrero más o menos entre el 30 y el 50, a veces hasta el 60% es para alimentación. ¿Cómo va a suplir el resto? Aleluya, el Señor está avisando que va a venir. Entonces, uno le dice que deben almacenar alimentos. Ahí está la orden, José, el ejemplo bíblico. Almacenaron alimentos para los tiempos malos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, a ti sea la gloria, Padre. Tenemos que almacenar alimento para los tiempos malos. Es una previsión, es un aviso del Señor. En los tiempos en que caiga la roca, el gran terremoto y el meteorito que van a ser unas pocas semanas, en ese tiempo no va a haber nada de nada. Y claro, cuando uno tiene problemas y es pobre y uno dice, bueno, Dios de algún lado me va a proveer. Sí, porque el mundo tiene y alguien movido por Dios viene y te provee. Pero cuando nadie tenga, ¿quién te va a proveer? Piénsalo, hermano. A ti sea la gloria, Padre. Entonces, hermanos queridos, algún hermano dirá, el Señor hizo el mundo de la nada, pero el mundo ya está hecho, hermano, no lo va a volver a hacer al mundo el Señor.
Hay una sola parte de los habitantes de la tierra a los cuales el Señor les dio alimento hecho de la nada. Cuando el Señor aticia la gloria, podemos verlo en Éxodo, en el capítulo 16, dio el maná del cielo al pueblo, como unas hojuelas con miel, semejante a una semilla de culantro, según la palabra, de una planta, que había que recoger lo necesario. Cosa extraña, caía el sol y se derretía, como si fuera hielo, como una escarcha era, pero era un alimento, y que caía del cielo. Pero no te confundas, se lo dio al pueblo hebreo. Al pueblo a los cuales le había dado por señal la circuncisión. Es su pueblo escogido. Es a los únicos a los que el Señor los alimentó directamente desde el cielo. Pan del cielo le dio comer al hombre, como dice la palabra. Pero es para ellos. Busquen la palabra si en alguna otra parte hizo aparecer el Señor alimento del aire. No la encuentras. ¿Y cuál es la razón? Los egipcios no eran hebreos y tuvieron que guardar para tener en el tiempo que no tenían. No le multiplicó ni le hizo aparecer del aire. Aleluya. Nada a los egipcios. Le dijo que guarden alimento para cuando no existan alimentos, no haya cosechas, o haya sequía, o lo que fue que pasó en esos años. Bendito el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que seguir viendo, vamos a seguir con otras referencias rápidamente. Podemos ver en Primero de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 14 dice, porque así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no faltará. Fue algo que dijo el Señor. Puedes leerlo ahí si tú quieres. Eso le dijo a Elías, a esa viuda, para que, bendito el nombre de Dios, no le faltara. Pero ¿qué pasaba? Esa viuda le quedaba un poco de harina, le quedaba un poco de aceite. ¿Y qué le dijo él? Hazme primero una pequeña tortita para mí, cocida bajo los rescoldos, y luego, porque así ha dicho el Señor, le dio su parte al siervo, bendito el nombre de Dios, y todo el tiempo de la sequía, 3 años, no sé si eran 3 años y medio, no me recuerdo bien, qué coincidencia. Bendito el nombre de Dios, no faltó harina, no faltó aceite, recién se acabó el día que llovió sobre la tierra. Había. Entonces, ¿cuál es el método que usa Dios para alimentar cuando hay necesidad, cuando hay carencias, cuando hay escasez? La multiplicación, no es la creación. La creación la hizo en el principio del mundo y con los hebreos. Pero con los egipcios, bueno, tuvieron que juntar lo que ya había. Y acá ya, bueno, hablando ya de un milagro, fue la multiplicación de lo que había. No hizo aparecer el Señor aceite en la vasija, aceite en la vasija y harina. No hizo que apareciera. Multiplicó lo que había. Sacaba harina un poco para hacer su pan. Al otro día seguía habiendo harina. No sabemos en qué momento ni cómo se multiplicó. Seguramente alguno querrá saber cómo fue el proceso de que creció la harina. No lo sabemos. Pero bueno, no tenemos los detalles de eso. Sé que muchos hermanos a veces me han preguntado, ¿y cómo ha sido, hermano? ¿Subió el aceite en la botella? ¿Cómo es? No lo sé, hermano. Yo sé que sacan el aceite y no se acaba. Bendito el nombre de Dios, cómo lo multiplica el Señor, crea materia o modifica las moléculas, no lo sé. Pero sé que tiene que haber algo primero. Entonces, bendito el nombre de Jesucristo, ahí vemos que el Señor ha multiplicado lo que había. No es que, bendito el nombre de Dios, hizo aparecer de la nada, lo hizo aparecer de algo. Vamos a seguir viendo. Entonces quiere decir que tienes que tener algo. Quiere decir que tienes que tener almacenado.
podemos ver en la Segunda de Reyes, en el capítulo 4, había una mujer viuda que le querían vender sus hijos porque no podía pagar las deudas, su marido se había fallecido, y Eliseo le dijo, junta muchas vasijas. Y le pregunta, ¿qué tiene en la casa? Y solo un poco de aceite le quedaba. Tenía un poco de aceite. A ti sea la gloria. Dijo que junte todas las vasijas de sus vecinos y que de esa vasija que tiene, llene las otras. Y el aceite no se acababa y salía 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 hasta que llenó todas las vasijas. Cuando llenó la última, se acabó el aceite. Y le pregunta, ¿y ahora qué hago? Tengo todas estas botellas de aceite. En ese entonces, como hoy, el aceite era muy caro. Le dijo, ve y vende el aceite, paga tus deudas y de lo que queda vive tú y tus hijos. Multiplicó de lo que había. Multiplicación de lo que había. De lo que había. Entonces quiere decir que algo siempre tienes que tener. Bendito el nombre de Jesús. Esto tiene, mi hermano querido, mucha significación espiritual que yo no la estoy tomando en este momento, porque sabemos, el aceite es para hacer el pan y el aceite es la unción del Espíritu Santo. Tiene un significado espiritual que en este estudio no lo estamos viendo. Estamos viendo la parte de lo que sucedió. Entonces, nosotros tenemos que ver, si queremos verlo, asociándolo con la parte espiritual, que en la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué sucedió? Tenían sus lámparas con aceite, la lámpara era como una pequeña vasija que tenía una mecha, dentro estaba el aceite y se prendía la mecha y bueno, eso iluminaba, daba una llama amarilla que era lo que se iluminaba. Pero dice la palabra que de las 10 vírgenes, 5 prudentes, tomaron aceite, o sea, tomaron otra tinaja, bendito el nombre de Dios, con aceite de reserva. De reserva. A ti sea la gloria. Y cuando vino el esposo, las imprudentes que solamente tenían el aceite que quedaba en la lámpara, como el que dice, a mi Dios me va a proveer, se le acabó el aceite, se le apagó la lámpara, préstenme ustedes, no podemos, vayan a comprar, entre que fueron y vinieron, la puerta se cerró. ¿Y qué le dijo el Señor cuando golpearon? Fuera de aquí, no los conozco. No las conocía. Cuidado, hermano. Si no haces lo que Dios dice, no sea que te cierre la puerta el Señor y te diga, no te conozco. Aleluya. Lo dice la palabra, no lo dice el hermano Daniel. Y ahora una reflexión. Si en lo espiritual tengo que tener reservas, ¿cuánto más en lo material no tengo que tener reservas? Ponte a pensar. Lo está diciendo la palabra. Si para lo espiritual tengo que tener lo que uso y algo guardado, en lo material también tengo que tener lo que uso y algo más guardado. Ahí podemos unir las dos cosas, porque en ese tiempo, en los tiempos que vienen, mi hermano, va a empezar a subir los precios, y más vale que puedas almacenar y comprar antes que terminen de los precios de subir a precios que ya no puedas comprar. Solamente los muy ricos van a poder comprar, va a haber racionamiento. Va a ser un caos la tierra, mi hermano. Antes que ese caos llegue, tú ya tienes que tener lo que pueda tu bolsillo. Porque así como la viuda de Sarepta se le multiplicó, tú dirás, Señor, esto es lo que he podido comprar. No he podido más porque es lo que alcanza mi salario. Pero el Señor sabe que obedeciste, has comprado. Aleluya. No tendrás ahí 50 paquetes de mercadería, pudiste comprar 5, pero pudiste comprar algo más. El Señor no va a hacer que esos 5 falte. Te los va a multiplicar. Porque obedeciste. Y acá lo importante es obedecer y pedir, Señor, multiplica esto para que no falte para mí y para mis hijos. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Entonces ahí tenemos que entender la palabra con inteligencia. Sé que muchos siguen diciendo, no, eso no es así. Bueno, ¿quieren ver cómo hizo Jesús? Tenemos que ser imitadores de Jesús, ¿no es cierto? Pues bien, vamos a ver acá en la palabra, los textos que vamos a tomar ahora, cómo fue que lo hizo Jesús. Y lo vamos a tomar primeramente en Marcos, capítulo 6, y voy a leer
desde el versículo 36, cuando estaban los 5.000 allí, que el Señor los vio, que se hacía tarde, y qué les decían los discípulos. Perdón, voy a leer del 35 para que se entienda más. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Claro, empezaron a pensar, tantas personas, habría que gastar 200 denarios, que el primero que era una platal inmenso, y habría que traer 2, 3 carretas llenas de pan para semejante cantidad de gente. Bendito el nombre de Jesús. Y acá les responde el Señor. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Aleluya. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Alaba, Jaba, santo. Lo más importante, bendecir lo que vas a comer. El Señor bendijo esos 5 panes que tenían, esos 2 pececillos que había. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron y se saciaron. 2 pececitos, partirlo entre 5.000 personas, que le tocó a uno una escama a cada uno. ¿Cómo partió? Lo que pasa es que lo fue cortando y partiendo y partiendo y partiendo, y el pez no sé si se alargaba, se agrandaba, pero la cuestión es que lo partían y lo partían y lo partían. Y el pan, bendito el nombre de Dios, y no se acababa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para que si no queda claro, sigue diciendo acá la palabra. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. ¿Qué hizo el Señor? ¿Hizo llover maná del cielo? ¿Hizo aparecer ahí en la mesa una montaña de panes? ¿Podía haberlo hecho? Por supuesto que sí, porque Dios es el Dios Todopoderoso. No hay nada imposible para el Señor. Pero Él nos enseñó cómo tenemos que hacer nosotros. Porque Él no vino para hacer demostraciones de milagros del poder de Dios. Vino para enseñarnos cómo tenemos que obrar nosotros. Por eso tomó la forma de hombre para hacer como iba a hacer sus discípulos y enseñarles. ¿Y cuál era el método? Tomar lo que hay, bendecirlo, y Dios lo multiplica. Entonces hay que tener algo para presentarle a Dios. Señor, esto es lo que tengo. Bendícelo para que no me falte. Ahí empieza la multiplicación. Pero primero por la obediencia tienes que tener algo, si no, ¿qué le vas a presentar a Dios? ¿Vas sin nada? A Dios me va a dar de comer. Te aseguro que te vas a morir de hambre. Bendito el nombre de Jesucristo. Y Dios lo está diciendo. Nuestro pastor solía contar algo que parece un chiste y muchos seguro que lo conocerán. Es una historia antigua de un hombre en la inundación que pedía socorro al Señor, que lo salve, y oraba, Señor, sálvame. Y viene la lancha de rescate para llevarlo de los tejados y él, no, estoy bien. Va la segunda vez y vuelve a decir que estaba bien porque él quería que Dios lo rescate. Ya va la tercera vez la lancha, pero diciendo que ya no puede volver porque el agua sigue subiendo. Y él decía, terqueaba que estaba bien. Se terminó ahogando y falleció. Según esta historia, que es ficticia, le pregunta en el cielo, Señor, ¿por qué no me rescataste? Y que el Señor le respondió, te envié 3 veces la lancha. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no es como nuestra mente piensa, es como Dios dice, hermano.
Dios nos está diciendo la forma en que tenemos que hacer las cosas. Porque en el tiempo que viene, cuando haya escasez, no va a haber nadie que tenga pan y decir, mire, yo he horneado este pan porque tengo acá. ¿Crees que alguno que es rico va a repartir a los pobres? El rico dirá que se las arreglen. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Pero tú que eres hijo de Dios, no tienes que padecer con el mundo. Es la prueba que viene sobre el mundo. Cuando todo sea destruido por aquel gran megaterremoto que va a venir, el gran terremoto que vimos en la apertura del sexto sello, que va a destruir media tierra, ¿quién va a tener nada para comer? Tú vas a abrir toda la cena y sí, seguramente vas a contar, uy, no pude comprar más, pero si compraste, mi hermano, si estuviste almacenando, de eso que almacenaste, no te va a faltar. Aleluya. Y piensa esto también, mi querido hermano. No va a haber combustibles para cocinar y no va a haber luz eléctrica. Por eso, piensa cómo puedo proveerme para alumbrarme, para cocinar, qué combustible tengo que almacenar, leña, carbono, alguna otra cosa con la que pueda pasar aquellos días. Bendito el nombre, y sobre todo los últimos, los días del megaterremoto. A ti sea la gloria, Padre, porque en esos días no va a haber nada de nada. En los días del caballo negro y del caballo amarillo va a haber, pero muy poco y muy caro, muy, muy caro. Entonces, mi hermano, hay que prever. El Señor hizo esta multiplicación aquí. 12 cestas de 5 panecitos. Bendito el nombre de Dios. Y si nos vamos al capítulo 8, para que el que no lo entienda, lo hizo otra vez. Aleluya. Lo volvió a hacer. En el capítulo 8, Tika Maishamarai Santo. Podemos leer en el mismo Evangelio según San Marcos. Voy a leer aquí la palabra. Cuando el Señor estaba ya con 4.000, no eran 5.000, eran 1.000 menos, pero en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Mira esto qué importante. El Señor tiene cuidado de mí, de ti. Tiene cuidado de que estés alimentado. Estaba previendo el Señor, no vaya a ser que desfallezcan por falta de alimento. El Señor está interesado en que a ti no te falte el alimento y que no vayas a desfallecer por falta de comida. Bendito el nombre de Dios, tiene compasión. Alabado sea el nombre de nuestro Santo Jesús. Sus discípulos les respondieron, versículo 4, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Lo volvió a hacer. Y los discípulos no se habían dado cuenta que cuando había 5.000 también multiplicó el pan que había. ¿Que no entendieron? Bendito el nombre de Dios. ¿Que no vieron? ¿No vieron 12 cestas? Y yo no tenía unos pocos panes en una bolsa. Y ahora tiene 12 cestas ahí, una para cada uno. Aleluya. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, quiere decir que se llenaron, no fue escasa la comida. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Luego el Señor enseñándole sobre la levadura de los fariseos, los discípulos que no tenían todavía muy abierto el entendimiento, dicen, debe ser porque no trajimos pan, está enojado el Señor. Y el Señor los reprende diciéndolo, cuando partí los 5 panes y los 2 peces entre 5.000, ¿cuántas canastas recogiste? 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas recogiste? 7. ¿Y aún no entendéis?
diciéndole que una cosa es la hipocresía de los fariseos y otra cosa es el milagro que él hizo. ¿No se habían dado cuenta que era un milagro? Esos dos milagros, mi hermano querido, no se dieron cuenta y nos tenemos que nosotros dar cuenta de que ese milagro, como el de la viuda de Sarepta, como el de la viuda que el Señor le multiplicó el aceite, es el que tiene que ocurrir. No el del maná, no el de la creación. Eso no va a pasar, mi hermano. Eso fue para los israelitas, gloria a Dios, pueblo escogido que ya lo salvará el Señor a su manera. Pero a ti te dice, hoy y hace varios meses y quizá años, almacena alimento para los días malos. Guarda alimento. Mi hermano, tengo algunos conocidos compañeros de trabajo que lo están haciendo. No porque sean cristianos, porque están viendo en el horizonte allá de los tiempos, esto se pone feo, esto viene malo, yo voy a empezar a comprar, y empezaron a comprar cosas porque se dan cuenta que va a haber un momento que va a salir a la calle, te van a racionar la mercadería o no va a haber. Y entonces dice, por la duda, yo compro, guardo, sigo comprando y reciclo lo que voy comprando para tener mi buena cantidad reservada. Gente que no es cristiana, que no es creyente, se da cuenta. Y el Hijo de Dios va a estar en la nube, desapercibida. No, Dios me va a dar. ¿De dónde, hermano? Si te está diciendo ya el Señor lo que tienes que hacer. El Señor te dice haz A y tú dices que el Señor va a hacer B. Aleluya. Cuando después del 10º día estés tirado en la cama y no tengas que comer, mejor pide misericordia a Dios por no haberle obedecido. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la gloria. Alaba Kaisama Santo, el Señor avisa antes, mi hermano querido. No quiere que tú sufras. No quiere que padezcas necesidad. Él no quiere que, aleluya, padezca como va a padecer el inconverso. No será falto de ningún bien, pero obedece a Dios. ¿Es cierto? No te va a desamparar, pero obedece a Dios. Porque si el Señor me dice, haz esto y yo no lo hago, ¿está obligado el Dios a ampararte? Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Van a tener que venir los hermanos a rescatarte y medio como pensando, ¿y si te doy a vos y después me falta a mí por darte a vos? Como pasó con las viudas prudentes y las imprudentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Sé precavido hoy, mi hermano. Sé precavido hoy. Ya está cabalgando el caballo negro. Ya empieza el desastre y caos en el mundo. Apresúrate. Apresúrate antes que llegue a tu nación, a tu país, a tu región, para estar guardado. Lo que puedas guardar, guárdalo. Obedece a Dios y Dios te va a guardar a ti. Te va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Bendito el nombre de Jesús. Y espero, mi hermano, que con estos testimonios que no son de humana sabiduría, es lo que encuentro en la palabra, es lo que Dios hace, hagamos nosotros. Para que cuando saquemos nuestro paquete de alimentos, Señor, me queda poco, vas a echar en la olla un poco, vas a guardar y al otro día vas a encontrar que está igual. Bendito el nombre de Jesús, que te va a ir bendiciendo y multiplicando porque obedeciste. A ti sea la gloria, Padre. Mi alma te alaba. Mercadería no perecedera, la que puedas guardar, guarda. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es esta enseñanza de la palabra de Dios, que es necesaria que la sepamos el por qué. Aleluya. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. A ti sea la gloria. Hay iglesias, mi hermano querido, en México, que Dios las bendiga, que no están almacenando cada hermano en su casa. Llevan el alfolí, tambores de 20 litros, están ahí almacenando arroz, harina, le ponen laurel, ajo, unos elementos ahí para preservarlo, digamos, de la descomposición, para que dure por varios meses y quizá un año más. Y la están guardando, ¿para qué? Para que en el tiempo de la carestía ellos quieren tener todo en común como la iglesia primitiva. Gloria a Dios, que Dios los bendiga, porque así van a ayudarse entre ellos.
A ti sea la gloria, Padre. Aprovechan, ponen su dinero y claro, al comprar al por mayor ahorran dinero comprando cantidad de mercaderías. Bendito el nombre de Jesús. Eso deberían hacer todas las iglesias de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es este mensaje de la palabra del Señor. Y a ti sea la gloria, Padre. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a poner esto por obra. Padre amado que estás en el cielo, he enseñado lo que tú me avisaste. He enseñado lo que tú me dices que le diga a mis hermanos, para que estén sabiendo lo que deben hacer, porque tú avisas, Señor, como avisaste a José, a tiempo, Señor. Bendito el nombre de Jesús, tú avisas a tu pueblo. Te pido en el nombre de Jesús que ayudes a todos mis hermanos a entender, Señor, la premura, Señor, porque ya el tercer sello tú lo has desatado, Padre, el poco tiempo que queda, Señor. Que en el nombre de Jesús no pierdan tiempo, porque en sus países quizá no pasa nada, todo está bien. Pero Señor, bendito el nombre de Dios, va a llegar. Alay Shamalakaba Santo. Ahora te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que no permitas que a mis hermanos les falte sustento en sus mesas para ellos y sus hijos, abrigo o morada. Y que le ayudes, Padre mío, y multiplique sus ingresos, porque lo que tengan que almacenar, también tienen que comprarlo, Padre, y sé que muchos de mis hermanos no tienen, Señor, un gran salario, pero seas tú quien le multiplique para poder abastecerse. En el nombre de Jesús, así te lo pido, Señor. Y te doy gracias porque sé que lo vas a hacer. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es este mensaje de la palabra de Dios, y será hasta el próximo video, si Dios así me lo permite.